Hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Soy el pastor Percy Riley, saludándolos en el nombre de Jesús. En esta hora vamos a seguir con el tema de nuestro tema que comenzamos ayer, sobre la herejía unicitaria. Vamos a estar haciendo varios videos hablando de esta falsa secta que no es evangélica y no es cristiana, porque niega doctrinas esenciales del cristianismo y atenta en contra de la palabra misma de Dios. Y vamos a estar hablando sobre diferentes temas de esta herejía sabeliana. Y vamos a hablar ahora de lo que es el concepto. Vamos a hablar sobre el pensamiento arminiano, la herejía sabeliana en el pentecostalismo unicitario. Esta herejía salió de la iglesia pentecostal, o sea, se desunió, se dividió. El movimiento, la denominación pentecostal, que es una de las más grandes de toda la iglesia evangélica, este, el pentecostalismo está dividido en dos partes. Unos que creen en la Trinidad, los cuales también, no todos los pentecostales son unicitarios, déjenme aclararlo. Y cuando yo digo que el unicitarismo es pentecostal y es herético, no me refiero claramente a toda la denominación pentecostal, solamente me refiero a aquellos que se apartaron de la denominación pentecostal e hicieron la iglesia unicitaria o los solo Jesús. Claramente hay pentecostales que aman a Jesús, que aman y creen en la Trinidad, que predican la sana doctrina y predican la palabra de Dios como debe de ser predicada. Pero también, lamentablemente, está este grupito de herejes unicitarios, y que es lo que vamos a hablar en esta tarde o mañana, depende de donde usted se encuentre. No voy a ser muy extenso, espero en Dios no tardarme más de 15 minutos, porque como les digo, voy a estar haciendo varios videos sobre este tema. El concepto de la Trinidad está presente a través de toda la Escritura. No es un concepto que sea fácilmente comprendido por la mente finita, y debido a que el hombre quiere que todo tenga sentido en su teología, regularmente se levantan movimientos heréticos para tratar de explicar la naturaleza de Dios. Desde luego, esto sencillamente no puede lograrse sin violentar el texto bíblico, lo cual los unicitarios son unos expertos en hacerlo. Ellos violentan los textos bíblicos para justificar su herejía, por supuesto. Desde luego, esto sencillamente no puede lograrse sin violentar el texto bíblico, como lo dije hace un momento. Los cristianos han llegado a aceptar que la naturaleza de Dios no está sujeta a limitaciones que nos gustaría imponerle. Simplemente le creemos cuando nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías capítulo 55, versos 8 y 9. Si nos ponemos a entender sus pensamientos y caminos, aceptamos que tampoco podemos comprender su naturaleza. El pentecostalismo no ha estado exento de la aparición de grupos heréticos antitrinitarios dentro de sus filas. Prueba de ello es la existencia del movimiento conocido como Solo Jesús o unicitarismo. El movimiento unicitario, también conocido como pentecostalismo Solo Jesús o teología de la unicidad, enseña que solo hay un Dios, pero niega la Trinidad de Dios. En otras palabras, la unicidad teológica no reconoce las diferentes personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tiene varias formas. Algunos ven a Jesucristo con el único Dios, quien a veces se manifiesta a sí mismo como el Padre o el Espíritu Santo. La doctrina central del pentecostalismo unicitario, o solo Jesús, es que Jesús es el Padre
y Jesús es el Espíritu Santo. Hay un Dios que se revela a sí mismo en diferentes maneras. Es lo que enseñan estos herejes. Esta enseñanza de solo Jesús, pentecostalismo unicitario, ha estado vigente por siglos, de una u otra forma, como modalismo o sabelianismo. El modalismo enseña que Dios se ha revelado a sí mismo en tres modalidades o formas en diferentes momentos, a veces como el Padre, otras como el Hijo y otras como el Espíritu Santo, pero pasajes como Mateo capítulo 3, versos 16 y 17, donde dos o las tres personas de la Trinidad están presentes, contradicen la visión modalista. El modalismo fue condenado como herético ya en el siglo II después de Cristo. La iglesia primitiva condenó fuertemente la opinión, de que Dios es estrictamente una persona singular que actuó en formas diferentes en diferentes momentos. Ellos afirmaban que, en base a la Escritura, la Trinidad de Dios es evidente en que más de una persona de la divinidad es vista a menudo simultáneamente y con frecuencia interactúan una con la otra. Génesis capítulo 1, versos 26, Génesis capítulo 3, verso 22, Génesis capítulo 11, verso 7, Salmos 2, 7, Salmos 104, verso 30 y Salmos 110, verso 1, Mateo 28, 19, Juan 14, 6. Por tal razón, la doctrina del pentecostalismo unicitario es considerada antibíblica. De acuerdo con la ortodoxia cristiana, algunos practicantes aislados del pentecostalismo unicitario se les ha criticado incluso por sostener ciertas posturas arrianas. No obstante, las acusaciones de herejía han sido insuficientes para frenar el crecimiento de dicho grupo herético religioso. Actualmente, el número de creyentes pentecostales unicitarios supera ya los 40 millones de adherentes alrededor del mundo. Es lamentable, hermanos amados, que esta secta esté engañando aún a propios evangélicos, que según pertenecen a la sana doctrina y creen a la doctrina cristiana, que todos los creyentes cristianos creemos, valga la redundancia. Y esto se debe, hermanos amados, a que muchos evangélicos lamentablemente no leen la palabra de Dios, no estudian y no se preparan. Por eso son presa fácil de estas sectas como los unicitarios, los testigos de Jehová, los adventistas, la luz del mundo y otras sectas que andan por ahí dispersas. Por eso ve usted que de repente hay hermanos que antes venían a la iglesia y de repente ahora ya no, sino que ahora están con los unicitarios, están con los testigos de Jehová y con otras sectas, hermanos amados. Es todo porque lamentablemente hoy en día se vive un evangelio aguado, un evangelio que no confronta al cristiano y que no lo llama a meditar en la palabra, que no lo llama a estudiar la palabra, que no lo llama a orar y a consagrarse realmente a Dios. Bueno, hermanos amados, el siguiente tema de que vamos a estar hablando, no lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer en otra ocasión. Vamos a estar hablando cómo surgió el pentecostalismo unicitario, cómo surgió esta secta. Bueno, que la paz de Dios sea en el corazón de cada uno de ustedes. Se despide el pastor Percy J. Riley desde la ciudad de Los Ángeles, California. Paz de Dios, que Dios les bendiga y Dios les guarde.